Carlos Talavera. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, se me oye bien, supongo. Se te oye bien y se te ve estupendamente bien, Carlos. Y Me alegro por mí. por ti y por el resto, hombre. Y también Carmen Yo, Vecino, que está por ahí. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, probando el sistema en un espacio diferente. Mm. Estoy en el Club Náutico de Las Palmas. Ah, Que vale, vine, vale, que bien. que vine a una reunión y digo, pues para hacer una cosa sola, no, las mujeres podemos hacer hasta dos cosas a la vez. Claro. Hombre, y si te quieres reunir en directo y nosotros ver de qué hablan, pues oye, tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa nada, yo te lo cuento luego. Claro, claro, ya sabes cómo se ve también. Si puedo, pues hombre, aprovecho y rasco un poco, venga, lo que haga falta, ¿no? es periodista, si no lo cuenta, pues no tiene gracia. Claro, claro, hombre, es que al final es lo que digo yo, que a ver si esto, es que me he quedado congelado por aquí, espera un momento. Entiendo que será por el susto. ¿De qué? Esto de aquí, y ahora sí, ya está. Vale, que es que se Ah, me sí, había ya quedado está. también la imagen congelada y bueno, ahora ya está todo perfecto. Bueno, decían por aquí, recinto, seguridad, instalaciones con garantías. Claro, Manel hablaba también del concierto de Quevedo, este artista canario que ha sido una revolución, que iba a dar un concierto en Agüime, pero claro, era tal la expectativa y la cantidad de gente que iba a aparecer que han tenido que suspenderlo porque se podía haber deportado. Y bueno, imagínate también, claro, lo que pasa con conciertos gratuitos con grandes estrellas o estrellas emergentes que son de actualidad, Carmen, y que hace u obligan que los conciertos se tengan que suspender. Sí, es un serio problema Mm. porque luego a lo mejor no es tanto, pero en este caso de Quevedo está claro que iba a ser un concierto con mucha gente y la seguridad ante todo, Mm. y sobre todo en estos días que teníamos o que preveíamos que podíamos tener. Carlos, ¿y tú lo conoces? Y no es Francisco de Quevedo. No, no lo conozco, lleva el apellido igual que yo también, Quevedo, ¿Ah? pero no sé, ni siquiera si creo que no es familia mía ni nada, ¿no? Hombre, yo te diría que yo huyo de estos conciertos gratuitos, ¿sabes? Mm. Huyo, porque las experiencias que yo he tenido con conciertos de estos son penosas, son penosas. A mí particularmente es que no me gustan estos conciertos Mm. así de masa, como por ejemplo los que se celebran en el WOMAD y cosas así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, la gente parece que en vez de ir a oír música, que muchas veces los que actúan son gente de calidad y tal, sino que van un poco en plan cabalgata del carnaval. Y yo sinceramente prefiero que cuando voy a ir a oír música, voy a oír música, voy a ir a los músicos. Y ya me tocó la primera vez que me derramó ya la gota del vaso y eso fue la primera vez, de entrada ya se me derramó el vaso, ¿sabes? En la plaza de Santa Ana Sí. actuaba un grupo irlandés, británico, ¿no? De las Islas Británicas, se llama The Chieftains, Mm. digamos que es una especie de élite en lo que es música céltica, y los tíos estaban haciendo su concierto de música céltica ahí, muy interesante, muy bonito, y se me pone delante un tipo a bailar con los brazos levantados para arriba como si tuvieran la rama de gallete o la cabalgata del carnaval. O sea, eso yo es que cogí un cabreo que no te puedes imaginar, por muy Pero pues gratuito, gratuito que sea. claro, si estaba bailando, vale, pero y cuando cantan por encima del sonido del Claro. cantante, yo diré, oye, que yo he venido Ya. y incluso yo he pagado para oír a este señor que está en el escenario, no para Mm. oírte a ti Bueno, berrear. pues a mí me pasó algo también parecido porque esto fue un concierto de pago, además en el Teatro Cuyás, pero parece ser que no se vendieron todas las entradas y entonces el Cabildo cogió y se dedicó a repartir entradas por ahí, ¿no? Y se me sentaron detrás dos señoras que no hacían sino comentar lo que decían los que estaban actuando. Buah. Es que era una cosa, yo me cabré y al final llamamos al tío, vino un tío y nos dijo que nos pusiéramos nosotros atrás, Ah. lo cual me Mm. fastidió enormemente. Yo estaba por discutirle al tipo Mm. que no, que se tenía que ir de ahí, era aquellas dos señoras que estaban hablando, no yo, que Claro. estaba pagado, que había pagado mi butaca, ¿no? Pero vete tú a discutir en plena actuación ese tipo de cosas, ¿no? Es Mm. como todo un pollo. Y aparte, a mí me consta que a los que actúan Mm. les Sí, molesta, sí, ¿no? claro. Mm. Sí, porque estás tú desarrollando tu música y ves gente hablando, o a lo mejor, pues yo qué sé, uno siendo aspavientos y molestando al resto. Hombre, eso también entiendo que será bastante incómodo. Bueno, por aquí decían, claro, Laguncho se marchaba y dice, bueno, yo tengo que dejar ya hasta la próxima, a trabajar se van algunos, otros se van de turismo y aprovechando y aislando un poquito una cosa con la otra, hoy Día Mundial del Turismo. ¿Algo que celebrar, Carmen? Bueno, celebrar que siguen confiando en el destino y que sigue viniendo gente Ujú. y que no estemos ofreciendo lo que yo creo que podríamos ofrecer
y que no estemos teniendo el turismo que yo creo que deberíamos y nos merecemos tener como destino, no tiene nada que ver. Pero bueno, la gente sigue empeñándose en hablar de la importancia de recuperar los niveles de volumen de turista en vez de preocuparse en elevar los niveles de calidad y de gasto en destino. Yo creo que hace poco tiempo con ustedes lo hablábamos, de que estábamos tan contentos de que la gente venía paseándose con sus pulseritas de todo incluido, Ujú. sin darnos cuenta de que eso era pan para hoy y hambre para mañana, porque el todo incluido significa que pagas al turoperador o que pagas en origen, pero en destino no gastas un euro. Hay poca gente que sea tan concienciada como yo y como gente que está a mi alrededor, que aunque vayamos con un todo incluido porque vamos a un viaje organizado de alguna manera, lo que terminamos es comprando en destino y consumiendo en destino y visitando el destino. Pero si no lo van a hacer así y todo lo que van a gastar lo van a gastar en el tour operador o en la empresa que les trae hasta aquí, Mm. ¿qué negocio es ese? ¿Qué gana Canarias con eso? Entonces hay que cambiar un poco y cambiar ya, cambiar cuando podemos ahora que estamos en un momento de transición. Lo que no puede ser es esperar a cambiar cuando estemos o muriéndonos de asco o muriéndonos de éxito. Carlos, antes de escuchar tu versión, solo un dato importante. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Se ha pasado de 25 millones de desplazamientos, y hablo en el mundo, ¿no? En el año 1950 a 1.300 millones de desplazamientos a día de hoy. En el año 50, Sí, del año 50, 25 millones y 1.350 millones de desplazamientos en este año presente, vamos, 2021-2022. Carlos. Bueno, evidente, eso lo que evidencia es que la evolución tecnológica, industrial, etcétera, etcétera, incluso el incremento de los niveles de vida en distintos países hace que la gente viaje mucho y viaje mucho, muchísimo, ¿no? Eso, con independencia de Canarias, ¿no? Eso para el mundo no es que sea tampoco muy bueno. A ver, eso tampoco es que sea bueno, porque eso significa mucha contaminación, significa muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero una de ellas, por ejemplo, la facilidad con la que se propagan las pandemias en estos momentos. ¿Por qué? Porque en una región del quinto pino de China, iba a decir otra cosa, pero dije pino, Sí. se infecta un tipo con un bicho que viene de los murciélagos, de los hurones, o vete tú a saber de qué, y lo tienes en Estados Unidos o en Suecia o donde sea, pues a las 2 semanas, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que respecta a Canarias, evidentemente los niveles que tenemos ahora de visitantes, de turistas, son enormes, ¿no? Yo concuerdo con Carmen en lo que ella dice. Yo quiero pensar, o sea, no es verdad, el turismo no es la solución de Canarias. Nosotros en Canarias hemos abandonado, y digo hemos, aunque no seamos nosotros actores y directores de ese abandono, pero hemos abandonado el sector primario totalmente. No tenemos agricultura, no tenemos pesca, no tenemos ganadería. Hemos abandonado completamente, prácticamente de forma completa también, la pequeña industria que teníamos, alguna que era de derivados del primer sector, como podía ser la de conserveras, tanto Uh-huh. de pescado como de productos de agricultura, y por supuesto para nada de lo que es industrial ya más pesada, ¿no? O sea, se abandona. Nos centramos en el turismo. Eso, evidentemente, eso es porque le interesa a alguien. En Canarias hay que tener en cuenta que el 73%, es la última cifra que yo leí por ahí, el 73% de la industria turística canaria está en manos extranjeras. O sea, de gente que no son canarias, que Tú dices a no lo mejor por son de infraestructuras Canarias. hoteleras, por Sí, aerolíneas y sí, demás, ¿no? claro, estoy hablando, sí, sí, de los hoteles y demás. Sí. Cuando hablamos del todo incluido, como dice Carmen, o sea, a ver, aquí estamos vendiéndole a los chonis. Los chonis es como se le dice en la zona del puerto, y también en Tenerife, me enteré el otro día, a los extranjeros, sean o no sean ingleses, pues Johnny, pues se le dice Johnny. Les estamos vendiendo Hawái, les estamos vendiendo Florida, les estamos vendiendo hasta Tailandia, les estamos vendiendo de todo, Sí, sí, pero no les a un estamos precio vendiendo ridículo. a un precio absurdo. Sí, sí, en los todo incluido, ahí te metes y tienes. Carlos, se te ha ido. Esto lo hemos hablado Ah. hace mucho tiempo en una tertulia parecida a esta. O sea, a ver, el modelo turístico que tiene Canarias es Mm. disparatado, y la prueba de que no funciona
de todo el turismo, es que gracias a que se recupera, tal, es que tenemos un tercio de la población en situación de pobreza, un tercio de la población, o sea, no estamos hablando de unos cuantos cientos de miles de personas, ¿vale? Entonces, eso es muy grave. Y nuestros políticos están, como decía una amiga mía, en Belén con los pastores, o sea, ellos están en otro mundo, viven en otra historia, Sí, ¿sabes? sí. No están aquí, no van a la calle, ¿sabes? Claro, es un universo paralelo el que tienen ellos. Claro, y en el día de hoy entonces, ¿qué tenemos que celebrar? ¿Que por lo menos nos genera economía o un importante porcentaje del PIB en Canarias? ¿O realmente lo que tenemos que es defender que podemos mejorarlo? ¿Carmen? Defender que podemos mejorarlo. Ujú. Efectivamente, yo lo que no quiero es que nadie se hunda, porque si se hunde una cadena hotelera o un establecimiento hotelero, tenemos que tener en cuenta que hay un personal que durante la pandemia ha pasado al ERTE y que ahora mismo, si no, se iría al paro e incrementaría los ya muy preocupantes niveles del desempleo que hay en Canarias. Es decir, yo no quiero que nadie se hunda, lo que quiero es que mejoremos y lo que quiero es que si las cosas funcionan, seamos capaces de pensar que pueden funcionar mejor y más, y para a más largo plazo, y que podemos ser capaces de tener un poco de sentido común y programarnos para que si desde el año 50, por cierto, antes de que yo naciera incluso, hasta ahora, No ha, digas cre- incluso, o sea, asegúralo, Carmen. A ver. ha crecido tanto el turismo, Mm, es porque se puede crecer y se puede mejorar y se puede progresar y se puede generar atractivos mm, diferentes a los que hay ahora mismo. Eh, entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo cuando podemos. Está bien que después de la pandemia, cuando considerábamos que, Dios mío, nos habíamos quedado a cero sí, sí. y hemos visto, yo vi esas imágenes, yo hice un trabajo de grabación Mm, de las islas en cero absoluto y era deprimente, o sea, yo ante sí. una escena de la playa de Maspalomas sin nadie, pero nadie, eh, me eché a llorar Mm, porque es el apocalipsis en estado sumo. Entonces, no seamos tan brutos como para lo que se nos ha impuesto durante un tiempo muy limitado, porque aunque fueran 3 meses, era un tiempo muy limitado, se nos ha impuesto durante un tiempo muy limitado, buscarlo para más adelante, a base mm. de hacer las cosas mal, que no creo no como dice Carlos, aunque los políticos estén a Belén con los pastores y que estén en universos paralelos, yo creo que tiene que haber alguien con el sentido común suficiente como para implementar medidas que nos den un futuro mejor al turismo y al archipiélago de la mano de ese turismo. Dice Marcos por aquí por el chat del stream, dice, también el turista viene con todo pago desde su país y no gasta tanto como antes. Y efectivamente yo recuerdo en una tertulia, un buen amigo de todos que estuvo en el último encuentro de tertulianos que hubo, que en su día llegó a decir el truco, por ejemplo, si eres canario, para conseguir hotel y vehículo mucho más barato que otros. Y es cambiando en el buscador, en una pestaña, recuerdo que decía el lugar de donde estabas pues buscando, y si ponías, por ejemplo, Alemania, hotel, coche y avión, te salía mucho más barato que buscar desde aquí hotel y coche. O sea, luego no cogías el avión y al final tenías tu reserva hecha, con lo cual vienen ya con todo el paquete cerrado mucho más barato que a lo mejor le costaría a alguien de aquí, con lo cual estamos hablando de algo bueno, que es de loco. Y no voy a decir quién lo comentó para por si acaso no me dé su Para no autorización. para no hacerle publicidad al elemento. Efectivamente, efectivamente. Esto No, está, yo, esto por está muy ejemplo, mi padre ha venido, mi padre y su mujer Mm, llegaron a venir desde Madrid con hotel, avión y hotel. Se quedaron en mi casa porque perder la parte que correspondía de hotel era tan pequeña que le compensaba para no tener que sacar solo el avión. O claro. sea, trucos del almendruco hay y el sector funciona, pero es lo que te estaba diciendo. O sea, a mí en un viaje que hice a un país de Sudamérica, con todo incluido porque me salía mucho más barato, el del hotel no entendía por qué yo quería coger un coche de alquiler. Pero no, pero si usted aquí tiene, sí, sí, aquí tendré todo lo que quiero, pero lo Mm, que yo quiero ver está fuera. claro. Y entonces, bien. que no entendía, él no entendía. Dice Marcos, dice, eso sí lo veo mal, que cobren más caro a nosotros que a los turistas. Bueno, claro, es No, que son nosotros, paquetes cerrados nosotros, y ya está. pues ese es el tema, nosotros no Ah, somos turistas y los sí. paquetes cerrados son los que salen rentables. Carlos. Bueno, yo en principio, contestando un poco la pregunta que le hiciste a Carmen también, yo creo que Canarias ahora mismo en la situación que está no puede dejar de vivir del turismo, por lo menos en una buena parte, eso está Ujú, claro, ¿no? Pero también es cierto que nosotros esa dependencia que tenemos del turismo es muy, muy grave, muy grave.
¿Por qué? Porque al ser la mayor fuente de ingresos que tiene Canarias, cualquier crisis que esté fuera de Canarias incluso nos va a afectar. Y de hecho, así ha sido recurrentemente. Las crisis se repiten, ¿no? Entonces, en los años 90, 97, 98, si creo recordar, pues me acuerdo lo que dice Carmen. O sea, tú te ibas al sur, te ibas por un centro comercial cualquiera, en Playa del Inglés, San Agustín o por ahí, o Puerto Rico, y era deprimente. Nadie en los restaurantes, nadie por ahí paseando. O sea, la playa sí había gente, había turistas y tal, algunos de todos incluidos y tal, ¿vale? Pero nada. Entonces, claro, depender de eso, cuando cualquier fenómeno externo nos puede provocar que la gente no venga y perdamos esa fuente de ingresos, fuente para comer, en definitiva, fuente de ingresos que nos permite importar los alimentos que consumimos. Más del 90% de los alimentos que se consumen en Canarias tienen que venir de fuera. Eso es un verdadero disparate y podemos producir, porque Canarias ahora mismo es improductiva desde el punto de vista agrario y pesquero, es completamente improductiva. Estamos sometidos a una normativa muy europea y muy guay, por lo visto, pero no podemos pescar. No podemos pescar, nos limitan las cuotas de pesca, etcétera. La flota pesquera canaria se ha deshecho completamente. La que se dice flota pesquera canaria realmente no es canaria, o de Santander, o de Galicia, o de Asturias, o de por ahí. Entonces, tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista económico. ¿Por qué los políticos no actúan? Bueno, la interpretación que yo hago, particular mía, es que yo creo que realmente los políticos aquí obedecen a intereses que están muy ligados precisamente a ese sector turístico. Un sector turístico que es de beneficio rápido, de beneficio fácil y de tierra quemada. El otro día vi un artículo de un extranjero, de uno que había sido turista y tal, y que hace un artículo sobre Playa del Inglés. Playa del Inglés decía el tío poco menos que es un basurero. Ah, sí, sí, en ¿Vale? TripAdvisor, sí, hacía un ¿Vale? comentario, basurero, Pero es que el tío tenía hasta lo razón. maltrataron, sí, dijo que lo Sí, pero maltrataron es que los además, empleados. el tío, o sea, tú no puedes coger y pretender que haya un turismo de calidad cuando tú pasas por una de las avenidas principales que tienes unas vistas preciosas de la playa del Inglés y de Maspalomas, y que justo ahí mismo, ahí haya unas chabolas de mierda, perdón, Sí, y no porque los tíos que estén viviendo allí sean chabolistas ni nada, o sea, los pobres que mala suerte tienen que vivir allí, sino porque es una industria completamente destrozada, tirada, un asco, un basurero, un estercolero, ¿no? Entonces, claro, eso no se puede permitir y los ayuntamientos no hacen absolutamente nada, les da igual, prefieren gastarse las perras en arreglarle la carretera a un señor que va a montar otro parque de atracciones más que coger y decir, tenemos que arreglar esto, porque dice, además encima es municipal, que me enteré el otro día, o sea, más grave todavía. sí, sí, Eso es del ayuntamiento, dice, todavía más grave. dice por aquí Marco, dice, yo cuando era niño iba al camping de Tauro y te digo que el sur completo era una mina, todo lleno de extranjeros, bares, restaurantes, tiendas, etcétera. Carmen. Claro, ese es el problema, que cuando tú has visto los momentos álgidos del turismo, no entiendes cómo se han dejado ir tantísimo. Yo estaba viendo ahora cuando estaba hablando de lo del tema de las viviendas, infraviviendas que puede haber en Playa del Inglés. Yo me acuerdo hace unos años que por trabajo tuve que visitar una zona que normalmente no visitas, porque cuando los que vivimos en la capital vamos al sur, vamos a la playa y aparcamos, vamos a la playa, salimos de la playa, vamos al aparcamiento y nos venimos para casa o a lo sumo comemos abajo. Me quedé asombrada en un centro comercial porque se me pegaban los zapatos al suelo de la mierda que Sí, había. Y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Y entonces, no, es que claro, es que o sea, las tiendas, los establecimientos sacan la basura, la ponen junto al arbolito de referencia y claro, esa basura va echando todos los efluvios y a mí se me pegaban los zapatos al suelo. Yo decía, si yo soy turista y he pagado por venir aquí, vendré una vez, pero una y no más, Santo Tomás, claro. porque yo quiero un mínimo de calidad, pero un mínimo de calidad en el destino al que he elegido y al que le voy a dar mi dinero, porque mi dinero me cuesta conseguirlo. Entonces, cómo es posible que los ayuntamientos dejen eso que sea así? Pero bueno, si tenemos en cuenta que ahora estamos muy contentos todos, porque con la lluvia que ha caído nos han limpiado las calles, y Sí, entonces pues, sí. pues,
Pues ya no necesitamos que el manguerazo pase por nuestro barrio, porque, bueno, sí, aquí en la plaza de San Bernardo han tenido que echar manguerazo porque había una escorrentía que era como cruzar el barranco de San Nicolás, pero por lo demás las calles se han limpiado solitas, afortunadamente. Bueno, y afortunadamente la lluvia ha sido regular en todo el archipiélago, prácticamente en algunos sitios un poquito más, un poquito menos. Lo peor es la lluvia localizada. No sé si vieron en Tarragona que cayeron, pues creo que fue en 15 minutos, no sé si cerca casi de 200 litros. O sea, vamos, una animalada que destrozó viviendas completas, falleció un hombre, bueno, una barbaridad. Carlos. Tarragona está muy lejos, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasó aquí. Y Sí, eso sí, le sí. suele pasar todos los años, Mm. las famosas gotas frías y tal, suele pasar. Y después no aprovechan nada del agua que les cae. Pero bueno, eso es otro mundo, ¿no? Pero mira, A mí, con menos en la aldea están los pobres Sí, sí, sin hombre, sí. agua y con las carreteras y las comunicaciones Que cortadas. no de estamos todas formas, acostumbrados. de todas formas, Carmen, lo que tú comentabas antes del centro comercial, mira, los centros comerciales ahora yo creo que están en franca crisis todos. ¿Y por qué están en franca crisis? Porque antes la gente iba a un hotel, se salía, iba al centro comercial y comía, tal, había diversión, había cosas. Ahora ya vas al hotel, te pones la pulsera, como tú decías antes, y ya no tienes que salir. Ahí lo tienes todo, tienes la comida, un autoservicio, tienes todas las bebidas que quieras y tal. Mm. Sí, ese es el modelo. Yo, antes cuando comentabas de los turistas que venían antes y tal, y que a los canarios les cuesta más, pero es que eso es lógico. O sea, aquí el que tiene el negocio, el propietario del establecimiento turístico, contrata con un turoperador que vende ese paquete y ellos se dan por satisfechos con tener a lo mejor el 50, el 60, el 70% completo y darle ese servicio que, hablando mal y pronto aquí entre nosotros, es una porquería. O sea, no es bueno. Si tú vas a un hotel que no sea de todo incluido, las calidades son superiores y se notan. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? El modelo que tienen esos empresarios, ese empresariado de todo incluido, pues es un modelo de precio bajo, de low cost, como se dice ahora en Mm. inglés, ¿sabes? Si estuviera aquí nuestro amigo, le gustaría. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que ese modelo es el que nos han impuesto de alguna manera, o sea, es el que le han impuesto a Canarias, ¿no? O Mm. sea, ¿y qué ocurre? Que nosotros estamos en competencia con otros destinos turísticos que hacen más o menos lo mismo. Porque cuando la gente se va o se iba a Túnez, yo no sé si el turismo en Túnez se ha ido recuperando, me imagino que sí, a medida que los islámicos dejan de matar gente y tal, pues se va recuperando. O en Egipto. Mm. En Egipto necesariamente tiene que ser todo un todo incluido. El Sharm el Sheikh, que es una zona muy bonita, en el Mar Rojo y tal, eso tiene que ser todo incluido porque no puedes salir de ahí, porque si Claro. sales de ahí o te roban o te asaltan o no sé qué. Sí, o en Hay una algunos puntos de inseguridad. Sudamérica también donde no te dejan salir del complejo porque si sales a lo mejor no Que no vuelves. te dejan salir porque es que Claro. si sales tienes problemas, Sí. puede ser problemático. Luego, claro, pero ese modelo, esta gente, nosotros hemos tenido la suerte, entre comillas, de que estos tíos están peleados, están dándose hostias por ahí, y Mm. entonces el turismo no va allí y viene a nosotros, ¿no? Sí, igual que si ahora los yugoslavos, ahora Rusia hace no sé qué historia, Serbia está a favor de los rusos porque Mm. por cuestiones tradicionales, de lenguaje y de todo, y los croatas no, y los otros está. Como vuelvan otra vez estos tíos a darse de hostias allí, pues todo el turismo que va a la costa yugoslava, que yo he estado allí y les puedo decir que es preciosa, Sí, que es sí. un sitio turístico maravilloso, pues esa gente no va allí y viene para acá. Y Mm. entonces nos hemos aprovechado de las crisis de los demás. Y vivir así es arriesgado. ¿Vale? Claro, el dueño de los hoteles, el dueño de la cadena hotelera, le da igual. El tío tiene una cadena aquí, otra cadena en Cancún, otra en Santo Mm. Domingo y otra en Baleares. Le da lo mismo, o sea, porque él si no saca por un lado va a sacar por otro. Son grandes empresas, multinacionales incluso, y le da igual. Pero ¿cómo se queda el territorio de Canarias? ¿Cómo se queda? Ahora tenemos unos ejemplos ahí. La depredación del territorio es brutal. O sea, nos hemos cargado el territorio, la costa, nos Mm. la hemos cargado y nos la seguimos cargando con una alegría acojonante. Mm. Sí, Eh, incluso yo, a cada vez que sale este tema de la sí, depredación del territorio, recuerdo que se supone que la competencia en materia de costas tiene que pasar a Canarias. ahora sí, ¿Cuándo? sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya no haya costas que sobre las que trabajar y las que defender para beneficio del propio archipiélago. Mm. Ya, o sea, ya está bien. O sea, que la noticia de que las competencias pasan a Canarias sale a la vez
que sale que se va a hacer un macroestructura urbanístico comercial en el sur de Tenerife. Es que parece coña, parece que es que no, se creen que los canarios solamente escuchamos una noticia al día y que no hilamos, que no vinculamos. Es una cosa como de juzgado de guardia, de verdad. Lo de Belén Dice, con, lo de Belén con los pastores me ha gustado. sí, decía Marcos por aquí, dice, yo oí que en Venezuela raptan a los turistas y piden dinero por ellos, si no pagan, los matan. Hombre, no sé hasta qué punto, pero a ver, cierto es que seguramente algún susto se lleven, tanto como matarlos Algún no, porque caso ha entonces, habido, creo, pero algún no en caso ha habido, ¿no? Venezuela, en otros países también. Sí. Hombre, Claro, yo tengo un amigo que es piloto que una vez me dijo que voló no sé a qué país de Sudamérica y claro, cuando estaba en el hotel le dio por ir a darse una vuelta y se fue a dar una vuelta y se fue a dar una vuelta por el pueblo y cuando vino el recepcionista le dijo, dice, ¿dónde está usted? Dice, no, fui a dar una vuelta al pueblo y dice, pero está loco, dice, no se puede salir del hotel. O sea, una vez que salga de estas puertas y pase aquella valla, tiene un 90% de que lo rapten o le roben o le maten y dice, pues ya no salgo más. yo Y ya también te está. digo una cosa, yo creo que eso forma parte de, es que aquí a veces he pensado que lo iban a hacer un día de estos con los extranjeros para, para decir que no salgas de su zona de confort, de la zona de tal. Yo en Salvador de Bahía a mí me dijeron, la zona del Pelourinho, no, no, por Dios, no, no salgas. A ver, hay zonas y zonas. Claro. Hay- Aquí hay partes de la ciudad donde no se te ocurriría ir de noche y menos con una cámara de fotos o bueno, cámara de fotos cuando se llevaban las cámaras de fotos, porque ahora tienes el móvil y ya está, o con una cámara de vídeo o con joyas como si fueras la Virgen del Pino. No sales porque es que estás diciéndole a la gente que tiene unos niveles de pobreza mayor es róbame porque si no me robas es que eres tonto, hijo mío. Claro, claro. ¿Tú Pero crees eso aquí en Canarias? Yo no lo ah, veo, ¿no? no, 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 pero ahora, hombre, pero Carlos, ahora ya no, pero claro, a pero ver, tú no te metes, que hay lugares que tú tú no no entras visitarías, en, seguro. claro, tú no entras en determinadas partes de la ciudad. O sea, cuando yo vine aquí, a mí lo primero que me dijo un taxista, yo tuve que ir a una determinada zona de la ciudad que no vamos a mencionar por Sí. no estigmatizar, y un taxista me dijo, usted haga lo que quiera, pero yo no la llevo, yo la dejo en la puerta. Me lo dijo el taxista. Yo Ah, trabajaba para un No, periódico, digo, mire, es yo que claro. pienso que tengo que entrar a hacer una información, dice, dígaselo usted a su jefe. Y entonces me dejó en el linde, en el Sí. límite del barrio. Y ya Y está, ¿me entiendes? bueno, Carlos, yo he conocido algunos barrios, yo he estado metido en algunos follones, en algunos Lo barrios sé, que se llaman lo sé. conflictivos. claro, Y, Carlos tiene pinta de pandillero, ¿eh? no, 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 sí, no, no, pandillero no. no. Pero o sea, había momentos en los que efectivamente por algún barrio de Las Palmas pues podía ser un poco complicado y tal, pero que yo nunca vi esa delincuencia tan indiscriminada y tal. O sea, he visto casos de, por ejemplo, robos en la plena Avenida de las Canteras, que tú dices, contra esto, ¿cómo puede ser? Pues sí, un tirón, un robo, una cosa así, ¿vale? Y a lo mejor te metes en un barrio de Las Palmas, que no vamos a decir cuál es, como tú decías antes, que lo podemos decir tranquilamente, pero que no, ¿vale? Y entonces ahí, pues no pasaba nada. Te ofrecían de todo, te ofrecían mandanga, te ofrecían lo que fuera, ¿no? Cocaína, heroína, crack, lo que quisieras, te lo ofrecían claramente y tal, pero no Pero era... No, tú eres canario, Carlos. Tú conoces la ciudad y tú conoces los barrios, tú conoces la isla y sabes dónde puedes entrar o no. Si Claro. tú estás en un sitio alejado. Yo, por ejemplo, eso me decían en Salvador de Bahía. No, no, el Pelourinho no. El Pelourinho fui. Dejé todo en el hotel, el grueso del dinero, me llevé nada más que calderilla por si me robaban, poder dar algo, porque encima no vas a, si te roban y no Sí. tienes nada que darle, se cabrean un piscol, pero todos en el Pelourinho y aquí, ¿me entiendes? Entonces te llevas un poquito y te ibas a dar un paseo con absoluta tranquilidad y yo toco madera, nunca me ha Nunca te pasado pasó nada. nada. Bueno. Yo creo que voy con tal cara de despiste y disfrute que no se atreven a hacerme nada. seguro. Para terminar, porque ya nos quedamos sin tiempo, al final lo único que nos quedó A fue... ver, de verdad, este programa cada vez más corto, Pero tú. es que ustedes hablan tanto. No, no, no es el caso. Que son 30 minutitos de tertulia, 30 y poco. Y hombre, acostumbrados a los 45 de antes, se nota la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que también antes había más interlocutores, ¿eh? También hay que decirlo. Pero bueno, que decía que lo único que me quedaba por encima rápidamente la guerra de impuestos. Vamos a seguir viendo guerra de impuestos, quita IVA, pon impuestos de sucesiones, impuestos a los ricos. Carmen, rápidamente. No, no, Carlos, Carlos, venga, Carlos, tengo venga. ganas de sentarme con Carlos para que me lo explique. Venga, Carlos, No, muy no, rápidamente, a ¿eh? ver,
no lo puedo explicar porque sería largo, ¿vale? Vale. Pero lo que yo digo es una cosa, mira, las elecciones son en mayo, esta Sí. guerra de impuestos que se dice, yo creo que tiene un objetivo electoral, probablemente, ¿vale? Con independencia de la ideología de los gobiernos regionales que están promoviendo ese tipo de rebajas de impuestos, básicamente, porque no es que otra cosa, una rebaja de impuestos. Y luego, por otro lado, mi opinión es que la incidencia de la recaudación de esos impuestos no es tan importante, ¿vale? A ver, a mí me dice Andalucía recauda por impuestos sobre el patrimonio alrededor de 90 y pico millones de euros, ¿vale? Evidentemente eso es muy poco importante en el cómputo de los presupuestos de Andalucía. A mí me haría una ilusión tremenda poderlos tener, pero no los tengo, ¿no? Entonces, claro, lo cierto es que si piensan realmente que se va a recuperar por medio de otros impuestos, yo creo que están equivocados. No es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo. Bueno, aquí decía simplemente Marco, dice sobre los impuestos aquí que es el IGIC, bajaron algo. Bueno, aquí lo que bajaron fue medio punto, ¿no? Del IGIC en su momento, ¿no? Del 7 al 6,5 luego lo recuperaron, ¿no? A ver, Sí, siempre me pregunto, ¿lo hemos notado? Porque en realidad lo tendríamos que haber notado los ciudadanos, Claro. que nos hubieran incrementado los beneficios de la inversión de los recaudados, pero no, yo creo que no hemos notado nada. Como dice Carlos, vienen las elecciones, vienen 2 elecciones y vamos a tener un año de promesas incumplidas y de promesas fantasmas bastante interesantes. Efectivamente. Hay una cosa, si me permite un Sí. momento, a mí lo que me preocupa no es la bajada de impuestos, a mí lo que me preocupa es la inflación. Ahora, la noticia que vi ayer es que está sobre el 9%, un 9% de inflación, es mucha inflación. Es perder un 9%, es que se incrementan los precios en un 9%, eso son muchos, ¿sabes? Eso es peligroso. Y el problema es que nadie tiene solución para eso, o sea, la economía no la controla ni Dios, por muy creyente que sea, ni Dios controla la economía. Eso está fuera de todo control. Y claro, encima los gobiernos que tenemos son poco interventores, por muy socialistas que se llamen, son muy poco interventores. Y tenemos situaciones como la de las eléctricas y tal, que eso no tiene ni perdón de Dios. Pero bueno. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, que se nos acaba el tiempo y ha sido un ratito entretenido, divertido y espero que ilustrativo para quien está al otro lado. Como siempre, un placer verte, Carmen, y gracias también por hacer ese huequito ahí en medio de esa reunión o después de la reunión. Y a ti también, Carlos, verte también siempre es una alegría. Ahora empiezo. Ahora empiezas la reunión. O sea que la reunión es después de la tertulia. Claro, he retrasado a él en beneficio Qué de barbaridad. nuestros clientes. Qué barbaridad, Por qué favor. compromiso, qué compromiso. Por Esto es favor. alucinante. Bien. Pues muchas gracias a los dos, cuídense mucho y hasta dentro de poquito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. Hasta luego. luego, Hasta chao. luego.